Hola mis queridos MOS, hoy nos toca volver a hablar de asteroides. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido una visita. Hemos tenido hace poco una visita inesperada y la verdad es que es bastante preocupante, a mí por lo menos, y no solamente a mí, sino que astrónomos con los que he estado hablando pues también se muestran preocupados por este tipo de acontecimientos. Y es que es, o ha sido, un asteroide invisible. No es que el asteroide sea invisible, es que no lo vimos venir, no lo vimos llegar. O sea, una roca de 60 metros... A ver, os cuento la historia. El 13 de julio, es decir, en medio del veranito, y mientras estábamos todos viendo la tele, la campaña electoral, discursos por aquí, discursos por allá, pues el 13 de julio, una roca de 60 metros, no es que sea muy grande, como un edificio de 20 plantas, más o menos, pasó rozando la Tierra. ¿Qué significa rozando? Significa a menos de 100.000 kilómetros, dentro de la órbita de la Luna. Es decir, pasó muy cerca de donde están nuestros satélites geoestacionarios. En términos astronómicos, esa distancia es como una bala silbando en el oído. Eso fue el 13 de julio. Pero lo gordo de esto es que ningún sistema de detección, ningún sistema de alerta, ni siquiera el sistema de protección planetaria, ni el sistema Atlas, que son varios telescopios en el mundo que están especialmente diseñados para estas cosas, para buscar y prevenir, o sea, captar asteroides que vengan en ruta de colisión y avisarnos con días o con semanas, nadie se dio cuenta de que llegaba. Lo cual es bastante preocupante, porque una roca de ese tamaño, de 60 metros, pues resulta que tiene un poder destructivo suficiente como para no dejar piedra sobre piedra en una ciudad grande como Madrid o como Barcelona o como Londres. Ahí es nada. Sé que estos temas pueden parecer preocupantes, sé que os gustan, y por cierto, si os gustan, no os cuesta nada dejar un like, dejar cuando termine el vídeo, dejar un pequeño comentario, vale, y el me gusta, ¿no? que eso nos ayuda mucho para el canal. Pues bueno, como sabéis, los asteroides son fragmentos de la formación del sistema solar, son sobras, son escombros, es el material que sobró y que no se convirtió en planeta. Entonces hay rocas de esas por muchos lugares, están especialmente concentradas en tres lugares, que son el cinturón de asteroides, que es un cinturón, como su nombre indica, lleno de rocas de todos los tamaños, las mayores de 1000 kilómetros, las más pequeñas de unos pocos metros, que ocupan el sitio que tendría que ocupar un planeta justo entre Marte y Júpiter, que hay como un hueco. Bueno, pues ese hueco está ocupado por ese cinturón de asteroides. Si seguimos hacia afuera del sistema solar, después de los planetas exteriores, tenemos el cinturón de Kuiper, que también es otro gran cinturón de rocas, escombros que rodea el sistema solar por completo, y mucho más allá está la nube de Oort, que esa es gigantesca. Hay quien piensa que puede tener hasta un año luz casi de tamaño, y es como una esfera que llena de escombros. De ahí vienen los cometas, muchos cometas de muchísimos tamaños, hay hasta planetas. De hecho, se están encontrando planetas de más de 1500, 1600 kilómetros, de 2000 kilómetros. O sea, por eso por eso Plutón perdió su categoría de planeta, porque allí habían encontrado rocas que eran más grandes que Plutón, es decir, eran más planetas que Plutón. Vale, bueno, pues eso, ahí también hay un montón de remanentes de la formación del sistema solar. ¿Qué sucede? Que tanto en cualquiera de estos tres lugares los asteroides interactúan entre ellos, chocan, rebotan, hacen carambolas, y entonces salen disparados para todas partes, y muchos vienen a la parte interior del sistema solar, que es donde estamos nosotros. Si hay muchas familias de asteroides y se dividen tanto por su composición, como por sus órbitas, como por sus lugares de procedencia, como si vienen de la nube de Oort, o del cinturón de Kuiper, pero también hay una clasificación que es por tamaños. ¿Qué pasa? Los gordos, me refiero a asteroides de kilómetros, los que están por encima de un kilómetro, de diámetro, esos no tenemos excesivo problema
con ellos. Se detectan bastante bien. Incluso se podría, un asteroide como el que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años, 66 millones de años, que tenía 11 kilómetros, pues ese lo podemos ver hasta con años de antelación. Y los que cruzan en algún momento la órbita de la Tierra, es decir, los que en algún momento podrían chocar con nosotros, pues conocemos más cerca del 90% ya. Hay pocos que se nos escapan. Luego están los de tamaño intermedio, digámoslo así, que son los que están entre 100 metros y 1 kilómetro. Pues asteroides, rocas de 300, de 400, de 500, de 700 metros, ¿no? Estas no tienen el poder destructor de uno de los grandes, que son destructores, son grandes destructores porque pueden acabar, y de hecho casi acaban, con toda la vida de un planeta, ¿no? De un solo impacto. Estos medianos, entre 100 y 1 kilómetro, acabarían pues con una vida en una región del planeta, en un continente. En el continente en el que chocan, pues sí, lo hacen papilla, ¿no? Y de esos conocemos alrededor de la mitad, según piensan los científicos. Y luego están los pequeños, que son los más puñeteros, que son los que están entre unos poquitos metros. ¿Os acordáis del de Chelyabinsk, que en 2013 tenía 18 metros? Nadie lo vio venir tampoco, y ahora os explico por qué. Nadie lo vio venir tampoco, explotó a 3 kilómetros de altura sobre la ciudad de Chelyabinsk, que está en Siberia, y la onda expansiva provocó daños en edificios y roturas de cristales en varios kilómetros a la redonda. En total hubo unos 1.500 heridos, y tenía 18 metros. Bueno, pues este, que se les ha escapado también, tenía 60 metros, era 3 veces más grande. Bueno, pues estos pequeños, de los que están entre unos poquitos metros y 100 metros, y que, como os digo, tienen el poder de destruir ciudades enteras, no van a terminar ni con un continente como los medianos, ni con toda la vida del planeta como los grandes, pero sí pueden arrasar una ciudad y varios kilómetros a su alrededor, ¿no? Pues de estos conocemos probablemente un 10%, si es que llega, ¿no? Hay muchísimos. Los científicos tienen monitorizados 31.000, que se dice pronto, o sea, hay 31.000 objetos cercanos a la Tierra que están monitorizados minuto a minuto. Y ese número sigue aumentando. ¿Cuándo se considera que un asteroide es cercano a nosotros? Bueno, pues cuando pasa por el interior de la órbita de la Luna. Es decir, cuando cruza entre la Luna y la Tierra, que es la Luna y la Tierra tienen unos 300.000 kilómetros de distancia, 350.000, y cuando un asteroide pasa en medio, eso se considera cercano. Bueno, pues de esos se tienen monitorizados 31.000. Y este de 60 metros, que lo han llamado 2023 NJ1, desde luego cumplía esos requisitos. Es decir, en el punto de máximo acercamiento a la Tierra, pasó a menos de 100.000 kilómetros, es decir, como a un tercio de la distancia de la Luna. Eso es un asteroide muy cercano. Y ahora viene el por qué. ¿Por qué no lo vieron venir? ¿Qué pasa con todos los sistemas de alerta que tenemos ahora? Bueno, pues resulta que en el sistema solar hay un punto ciego. Igual que en los espejos retrovisores de los coches, pues hay un punto ciego y una zona ciega. Y esa zona es los asteroides que vienen desde donde está el Sol. Es decir, si una roca se nos acerca desde el lugar donde está el Sol, el brillo del Sol lo oculta. Los telescopios que están enfocando en esa región se ciegan por la luz del Sol, no ven nada. Es decir, viajan invisibles, viajan ocultos en el brillo del Sol. No sabemos en esa franja qué es lo que puede haber, pero probablemente puede haber también no solamente asteroides pequeños, como el de Chelyabinsk en 2013, que vino también de ahí, del mismo sitio donde ha venido este del 13 de julio. Este del 13 de julio llegó también de ahí, totalmente oculto. Los científicos solamente, insisto, lo pudieron ver una vez que había pasado, 2 días después, cuando ya se estaba alejando de la Tierra. Pero si esa roca hubiera impactado contra la Tierra, no nos habríamos dado ni cuenta hasta que se hubiera producido el impacto. Y entonces, evidentemente, según donde se produjera, pues sí que nos daríamos cuenta. Y si cae en una ciudad,
ya os cuento que hubiera sido una auténtica catástrofe. Los astrónomos están muy preocupados por esa zona muerta en la que no pueden ver, sencillamente porque no saben qué es lo que puede haber ahí. Muchos piensan que incluso se podría ocultar en esa parte, en esa región, estar ahí agazapado y oculto, pues alguna roca de gran tamaño. Eso no significa que eso sea peligroso y que esa roca o esas rocas nos vayan a chocar, pero no las tenemos controladas. Entonces, en el caso de que alguna de ellas, por una carambola o simplemente porque cambia su trayectoria, hay muchas razones, en una órbita, un asteroide puede estar influenciado por la gravedad de la Tierra o de la Luna en determinadas posiciones y cambiar ligeramente su trayectoria. Y a veces un ligero cambio de trayectoria es suficiente como para que venga e impacte. Bueno, pues están preocupados. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, hay una misión, por lo menos, que está construyendo la Agencia Espacial Europea y que no se lanzará hasta el año 2030. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer esta misión? Pues precisamente se va a ir muy lejos de la Tierra, se va a colocar a varios millones de kilómetros de la Tierra, de manera que pueda tener desde ahí una visual de esa zona, de esa región que desde la Tierra no podemos ver directamente. Con lo cual se espera que a partir de 2030, cuando esta misión entre en funcionamiento, pues ese punto muerto, esa zona muerta que tenemos, pues también podemos ver lo que hay. Seguramente aparecerán sorpresas, porque hay asteroides en todas las demás regiones que podemos ver, pues en esta seguramente también. Así que esa es la historia que os quería contar hoy de esta roca que no nos cayó encima el 13 de julio porque ella no quiso. Pero nadie la vio. Si llega a caer, nadie la hubiera visto. Solamente se vio 2 días después. Algo que nos resulta bastante estremecedor. Así que hasta la semana que viene, somos Mos, y no os olvidéis de darle al me gusta y de dejar un comentario en la caja. Hasta el miércoles.